La verdad que cuando estábamos iniciando y vi ese cartel que decía celebremos el mes de la Biblia, pensé tantas cosas, ¿no? Qué privilegio poder esta tarde, esta noche, con todos ustedes, celebrando el mes de la Biblia. Porque bueno, ya Rodrigo dijo tantas cosas que yo pensaba decir, pero ya me las ahorró. Simplemente les quiero comentar algo, una curiosidad de por qué se llama Ministerio Langham. Bueno, como dijo Rodrigo, nació, ¿no es cierto?, del corazón, de la mente de un gran teólogo, predicador, maestro que tuvimos, que fue John Stott, y él vivía en Inglaterra, y la calle que pasaba por su iglesia, donde él era capellán durante muchos años, se llamaba Langham. Tan humilde este señor que en cambio de ponerle John Stott a su ministerio, pasó a tener el nombre de una calle. Que, bueno, es el nombre de una calle, no es otra cosa, ¿no? Allí inspiró, allí nació, pero hoy está ocupando, está llegando a más de 70 países en el mundo, sobre todo a los países que tienen menos recursos, menos posibilidades de capacitarse, como es Latinoamérica, África, Asia. Todos esos países son los que, donde ha aprendido más el Ministerio del Ángel. En nuestro país tenemos varias provincias, todavía aspiramos a llegar a muchas más, así que bueno, en eso estamos tratando de expandirnos. Como decía Rodrigo, para nosotros, bueno, predicaciones tenemos todos los domingos o varias veces a la semana, pero para nosotros la predicación mejor concebida es lo que se llama la predicación expositiva. Es la predicación que pone como centro al texto bíblico. Yo no me voy a parar a predicar lo que siento, lo que pienso, lo que me está dando vuelta en la cabeza, sino que voy a tratar de que mi predicación sea lo más fiel al texto bíblico. Como nosotros decimos, que el texto sea el que mande, que el texto sea el que me dirija en la prédica. Bueno, nosotros vamos a hacer esta capacitación en 2 sesiones, hoy y la semana que viene. Pero realmente es un desafío para nosotros que nos hemos atrevido a hacerlo porque esta capacitación la daríamos comúnmente más o menos en 15 horas y después en una práctica durante un año. Así que esto de hacerlo en 3 horas es algo medio maratónico. Así que yo diría que es como una introducción y esperamos ser claros, a pesar de que vamos a ir un poco rápido. Hemos hecho una selección, obviamente, de contenidos y esperamos que ustedes entiendan y que se queden con ganas de más. Así que hacia eso apuntamos. Bueno, el tema que vamos a abordar específicamente es cómo, la introducción a cómo predicar una carta. Yo me acuerdo cuando yo era chica y me llegaba a veces, de vez en cuando, una carta a mi casa. Qué emoción era recibir una carta, uno la abría con expectación, la agarraba rompíamos el sobre cuidando de no romper el papel y la leíamos enseguida y la leíamos varias veces, a veces, ¿no? Depende de quién fuera la persona que nos escribía. Era muy emocionante, hace mucho, yo creo que, no sé, creo que pocas cartas se reciben actualmente, pero sí nos comunicamos todo el tiempo, a través del chat, de WhatsApp, de email, todo eso, ¿no? Ahora yo les pregunto, en general, ¿para qué nos escribimos? ¿Para qué nos escribimos hoy un mail? Me gustaría que quizás puedan contestar por el chat. ¿Para qué nos comunicamos? ¿Para qué nos escribimos? ¿Con qué fin se hace una carta, un mail? A ver, una palabra, una frase, alguno que pueda, por motivos laborales. Bien, ¿qué más? ¿Por qué otras razones? Para solicitar información, para informar, transmitir, saludar por trámites, quejas, comunicar,
para contar una noticia importante, transmitir un mensaje, para participar, comunicar, bueno, hay varias ideas, ¿no es cierto? También hay cuestiones afectivas, ¿no? Que lo han hecho medio fría a las causas, pero también puede haber mails más amorosos, más emotivos, sentimentales, ¿no es cierto? Contando cosas íntimas, por ahí con personas con las cuales no tenemos tanta comunicación. ¿Qué características hay en una carta, en un mail? ¿Qué parece? ¿Alguna característica que a ustedes les llame la atención? ¿Es algo que se hace masivo o cómo es esta comunicación? A ver, alguna característica que tenga un carta o un mail. Personal, exacto. No es una comunicación formal, es íntima. Perfecto, es privada. Bien, así es. ¿Cómo se lee una carta? Y yo quisiera que quizás también 2 o 3 puedan opinar de persona a persona, es la información. ¿Cómo la leemos? La vamos leyendo, hoy leo un pedacito, mañana leo otro con los ojos, bien, entera, completa, de corrido, toda entera, todo ya, exacto, hay que leerlo todo ya. Y a veces la leemos varias veces, porque nos ha quedado algo que no entendíamos, o algo que nos emocionó, algo que nos sorprendió, entonces la queremos leer varias veces. A veces hasta la copiamos y la guardamos en algún documento para que no se nos pierda. Bien, teniendo en cuenta estas observaciones que hemos hecho, yo voy a compartir pantalla para pensar en algunas cosas preliminares en cuanto a cómo es una carta del Nuevo Testamento. ¿Cómo sería una carta del Nuevo Testamento? Bien. Bueno, ya dijimos algunas cosas de qué caracterizaban a las cartas. ¿Cómo son las cartas del Nuevo Testamento? En la antigüedad siempre hubo cartas que se escribían. Había cartas que las escribía el gobierno, había cartas que se escribían, que algunas personas ricas enviaban a otras por cuestiones comerciales. Y hubo cartas, es decir, desde hace muchísimos años. Pero las cartas del Nuevo Testamento generalmente eran más largas por la razón de que había que comunicar cosas más sustanciosas, había que enseñar sobre algún problema, alguna cosa que no se entendía muy bien, había que advertir sobre peligros, sobre herejías, y había mucho que comunicar. Eran institutos de sus autores, y podemos decir que eran la misma autoridad del que la había escrito, porque recibir una carta de Pablo era como si fuera el mismo Pablo que estaba llegando, porque representaba su forma de pensar, sus ideas. Yo creo que se graben, y creo que nosotros tres es lo más importante que queremos que se graben hoy. Las cartas eran circunstanciales o situacionales. ¿Qué quiere decir? Que cuando un autor envía una carta a una iglesia o a una persona, por ejemplo, como a Timoteo, iba dirigida a un contexto determinado, a una situación determinada, así como decíamos recién los mails. Yo la escribo para algo, por una cuestión muy concreta, para pedir trabajo, para pedir información, para expresar sentimientos, porque sé lo que está viviendo el otro o porque yo estoy viviendo una circunstancia especial. Es decir, las cartas, nosotros vamos a las cartas como pensando que son tratados de teología. No, hay sí ideas teológicas, hay sí verdades teológicas, pero aplicadas a una circunstancia determinada. Es decir, están dirigidas a un contexto específico y desde una situación especial. Eran escritas y entregadas con esmero. ¿Qué quiere decir esto? Estaba el que la escribía
que era generalmente un secretario, un amanuense, como se le suele decir, había el autor que la dictaba y muchas veces había colaboradores. En varias de las cartas de Pablo se nombran colaboradores. Y estaban dirigidas a la comunidad cristiana para que fuesen leídas en voz alta. Me olvidé de decir en cuanto a la entrega, que el gobierno tenía como una especie de sistema postal. Las personas ricas tenían sus esclavos que enviaban. Y en el caso de las cartas, eran enviadas por amigos de los apóstoles que eran en quien confiaban realmente, ¿no? Bien, ¿cómo era la estructura básica o cómo es la estructura básica de una carta? Tenemos una introducción donde se menciona el autor, los destinatarios, saludo y oración. Bueno, hay algunas cartas donde el autor no está muy claro, en algunas cartas el destinatario es un poco indefinido, pero más o menos en casi todas podemos decir que está el autor, los destinatarios, hay un saludo y una oración. En las cartas paganas también había saludos y había oración a los dioses, ¿sí? Aquí generalmente los apóstoles saludan con gracia y paz, y la oración es una oración de agradecimiento. El cuerpo de la carta es la parte más extensa, porque allí va todo lo que el escritor tenía como propósito para transmitir la carta. Y finalmente tenemos la conclusión, donde están los saludos, instrucciones finales, la bendición, y a veces puede haber algún otro dato más. Estas partes son importantes tenerlas en cuenta, y no solamente el cuerpo, porque también de la introducción y de la conclusión podemos sacar cosas, detalles que son muy importantes para nuestro estudio. Bien, ahora yo dejo de compartir pantalla y ahora la vamos a invitar a Pao para que nos explique un poco más de este contexto tan importante que era tanto el que vivía los lectores o los destinatarios como el que vivía el autor. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le voy a pedir si Andrés me hace el favor de compartir la pantalla, porque se me está dificultando. Quiero compartirles algo. Ahí ya lo vamos a ver. Nelly nos viene hablando sobre las cartas, y bueno, venimos diciendo que las cartas en realidad tienen, bueno, esas partes que ella nos nombró, y yo quiero compartirles una carta, no es una carta bíblica, pero vamos a leerla, y yo quiero que a través del chat, ustedes mientras la vamos leyendo, me vayan diciendo qué les parece que significa esta carta, ¿sí? ¿Por qué se escribió? ¿Quién se la puede haber escrito y a quién? Esta carta dice más o menos así: me he dado cuenta de que antes que llegaras a mi vida no sabía lo que era estar enamorado, no sabía lo que se sentía estar en las nubes pensando en un futuro juntos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si esta carta, por qué se habrá escrito? De un padre a un hijo, una carta de amor, dice Lidia, le escribió Romeo y Julieta, unos enamorados, un esposo a su esposa. Bien, parece una carta romántica de un novio a una novia. Bueno, nos da a entender que hay mucho amor, es una carta, parece una carta de amor. Alguien pone que se la puede haber escrito a Jesús. Bueno, entonces podemos imaginar, y ahí le vamos a pedir a Andrés que nos comparta qué pareja quién puede haber escrito esa carta. Esta carta puede ser, como dijimos, una carta de amor, de un novio a su novia, y bueno, entonces ahí podemos decir, muy bien, qué linda carta que se escribieron estos novios, pero acá apareció una figura a nuestra izquierda, en la pantalla. Y entonces, hay otra pareja que está escribiendo esta carta. ¿Por qué motivo habrán podido escribirse esta carta a alguno de esos integrantes? ¿Qué habrá pasado? ¿Una ruptura? ¿Un rompimiento?
¿Qué más nos puede? Puede ser porque uno deje a otro, un divorcio, un conflicto entre dos personas. Bien, fíjense que se iban a casar, una despedida. Bueno, hay un montón de cosas que podemos imaginar cuando leemos esta carta y vemos esa figura de la izquierda, ¿sí? Un intento de reconciliación. Por lo tanto, podemos, si nosotros leemos una carta y no entendemos en qué contexto y quién la escribió y por qué, podemos salirnos de ese foco y podemos interpretarla de una manera que no es la correcta. ¿Sí? Entonces, con esto es importante decir que las cartas deben ser miradas, leídas y evaluadas desde su contexto. Y ahora vamos a ver la próxima placa. ¿Por qué? Porque acá lo más importante en una placa, o una de las cosas importantes, es entender cuál sería el contexto en una epístola, en una carta, me gustaría que ustedes también siguiéramos participando en el chat y me digan qué cosas son las que ustedes tienen en cuenta cuando van a hablar de una carta. ¿Qué contexto? ¿Qué miramos cuando vemos una epístola? ¿En qué cosas fijamos nuestra mirada? A ver quién puede participar y compartirnos. La parte histórica, qué se va a comunicar, el título, a quién es dirigido, bien. La parte geográfica, quién le escribe. Tenemos en nuestras Biblias un montón de mapitas y entonces empezamos a mirar los saludos, el tema central, quién la recibe, a quién se dirige, la cultura, de quién para quién, los principios, protagonistas, situación emocional, la condición social, los datos que nos dan los actores, perfecto. Muy bueno, la ubicación geográfica. Hay un montón de cosas que nos sirven para que nosotros contextualicemos esa carta, para que podamos interpretar realmente lo que esa carta, lo que esa epístola significa. Entonces, muy importante el tema del contexto. Y brevemente voy a dirigirme hacia 3 contextos, los vamos a pasar muy así por arribita y vamos a mirarlos. El primero de ellos es la próxima. Vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico en el que se escribieron las cartas. Estamos hablando de las cartas, vamos a hablar de las cartas de Pablo y nos vamos a ir focalizando en la carta de Filipenses. Entonces, dentro del contexto histórico de esta carta, o de las cartas paulinas, vamos a ver que a nivel histórico había un imperio que era el que gobernaba el mundo, y ese imperio transmitía y llevaba consigo también una cultura, unas formas de hablar y de expresarse que eran diferentes al imperio anterior. Básicamente el imperio romano, que había conquistado al mundo, a diferencia del imperio griego anterior, era un imperio que se iba inmiscuyendo en aquellos lugares que conquistaba y dejaba su impronta, pero no los anulaba, no anulaba la cultura del pueblo al que había dominado. Entonces, convivía con los otros pueblos, pero la figura más importante en ese momento era la figura del emperador. Y vamos a ver que es importante porque era una figura política, pero luego vamos a ver que también esa figura del emperador era importante a nivel religioso. El imperio romano, en el contexto histórico, es un imperio que se diseminó por el mundo antiguo a través de rutas marítimas, pueden ser otro tipo de rutas, y que los autores, y este autor de la carta, utilizó para beneficio de la evangelización. La lengua, hablaban en latín, y al mismo tiempo convivían otras lenguas, las rutas terrestres, me sopla María también, rutas marítimas y terrestres, y la lengua era el latín, pero convivían con otras lenguas de los países a los que habían invadido. Entonces se hablaba el latín, se hablaba el griego, también se hablaba el arameo. Entonces podemos ver que brevemente estamos parados en ese momento histórico. Hay otro contexto que también vamos a ver, y vamos a mirar la próxima que sigue,
y podemos referirnos al contexto doctrinal de las cartas. Es importante poder ver brevemente que la religión oficial era el politeísmo, adoraban a muchos dioses, pero la figura del emperador era una figura que era, merecía una adoración. Cuando el emperador moría, se erigía de ese emperador en el templo de sus dioses una imagen igual que la de los dioses y se los adoraba como dioses. Y algunos de esos emperadores inclusive fueron adorados en vida. Entonces, la figura del emperador era importante. Los judíos estaban en este tiempo creyendo en un único Dios, pero estaban muy, muy restringidos por los romanos, porque no querían ningún tipo de levantamiento, y también estaban conviviendo con religiones de origen griego, porque era el imperio que había estado anteriormente. Había religiones de misterio, y había como un incipiente inicio del gnosticismo, que después vamos a ver que alguna carta fue específicamente escrita para hacer aclaraciones en relación a este tema, y confusiones que eso traía. Y también estaban los cristianos que se veían perseguidas por los judíos, por los romanos. Los romanos creían en primera instancia que los cristianos eran una secta del judaísmo, pero luego se dieron cuenta que no, y los judíos querían judaizar a los cristianos. Entonces había una cierta tensión en relación a la parte doctrinal. El marco doctrinal del cristianismo es tomado y dado por las escrituras judías, esa es su raíz, y había una fuerte tradición oral. Hay otro contexto más, que ahora lo vamos a ver, y podemos mirar más contextos también, pero el próximo que vamos a ver es el contexto bíblico. Y entonces podemos situarnos en relacionar la carta que vamos a leer con el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles se va contando la historia de la primera iglesia. Ahí se cuenta desde la conversión de Pablo hasta cómo Pablo fue haciendo sus viajes misioneros, y entonces podemos ver en Hechos 16, del 11 al 40, por ejemplo, cómo Pablo llega a Ciudad de Filipos, utilizando la vía de Egnacia, que era uno de los caminos romanos, y cómo fue diseminándose la palabra de Dios a través del uso de algo que habían sembrado los romanos desde la parte histórica. Los cristianos estaban en dificultades, como dije anteriormente, eran perseguidos externamente por los romanos y también por los judíos, y había muchas luchas internas, había confusiones, había cosas que ellos tenían que aclarar, y había ciertas tendencias que se estaban queriendo infiltrar lentamente en el pensamiento cristiano. Era una iglesia incipiente y entonces había muchas cosas que aclarar y solucionar. Entonces podemos ver que si nosotros podemos mirar el contexto en su totalidad, todos estos aspectos del contexto de una carta, podemos no malinterpretar, como el ejemplo del principio, no malinterpretar la carta, no entenderla de una manera que no es la correcta, ¿sí? Y eso nos va a ir aclarando un poco el pensamiento. Entonces, ahora, luego de esto, esta introducción al contexto bíblico, yo los voy a dejar con Andrés Peláez, y él nos va a introducir un poco sobre el contenido de la carta a los filipenses. Andrés, te dejo a vos. Hola, muy bien. Vamos a seguir profundizando y acercándonos al estudio de las cartas. Ya tuvimos una mirada bastante panorámica, analizando los contextos, pero ahora ya es tiempo de ir acercándonos un poco más al estudio propio de la carta. Y Nelly nos comentó al principio
que una carta tiene una estructura básica. Todas las cartas tienen una estructura básica y aún hoy las tienen. Una presentación, un saludo, el cuerpo, el saludo final. Y esa es la primera mirada que tenemos que hacer y tratar de descubrir estas secciones. Pero también hay otra estructura en la carta. Y yo ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio todos juntos. Y quisiera que me dijeran, o pensemos en una carta que le estamos escribiendo a un hijo, o pensemos en un padre que le escribe a un hijo que se va a casar y está en un lugar lejano, en otra provincia, o está en otro país, y se está por casar, yo no lo puedo ir a visitar. Bueno, ahora en este tiempo de restricciones podemos imaginarnos que puede ser así, no viajar para visitar a alguien, y le queremos escribir esta carta. Y hay tres cosas que les queremos decir. Aquí tenemos una pequeña estructura de cómo iniciaríamos un querido hijo y terminamos con un saludo. Que nuestro Dios te acompañe en el camino que inicias hoy, tu Padre que te quiere. Ahora les pido que en el chat me digan tres temas que quisieran incluir en esta carta, de un padre a un hijo que se está por casar. A ver, los leo. Consejos, muy bien, ¿qué consejos le daría? Vamos a ser más puntuales. Una advertencia, el amor que le tengo, muy bien. ¿Qué otra cosa le diría a mi hijo que se está por casar? Aprender a perdonar, consejos sobre matrimonio, una decisión importante, temas sobre el futuro que le pueden esperar en el matrimonio, respeto a la esposa, que trate con amor y respeto a su esposa, que honre a Dios en el futuro hogar, disfrutar, administración de la casa, respeto a la esposa. Muy bien. Como vemos, todos estos temas tienen relación a alguien que se está por casar. Yo no veo aquí a nadie diciendo, ¿te acordás del vecino? Bueno, se puso a construir en el lote que tenía deshabitado hace mucho tiempo, o nadie se puso a contar una anécdota de su pasado, o, ¿sabes qué? La gatita tuvo gatitos. O sea, todos los temas que uno pondría en una carta a un hijo son relacionados con el matrimonio, consejos, advertencias, pero todos los temas van a girar a este tema principal que es un casamiento. De esa forma nosotros vamos a armar nuestra carta. Muy bien, el escritor bíblico, Pablo y los otros escritores que han escrito a iglesias, a personas, también lo hicieron así. Nelly nos comentó que las cartas eran situacionales, surgían porque había algo para corregir, una enseñanza para dar, había una situación o algo que originó esa carta. Entonces el autor tenía un tema en mente que fue desarrollando con varias aristas, con varios subtemas, podríamos decir. Y ahora sí, vamos a ir ya metiéndonos un poquito más en la carta de Filipenses. Con esa carta vamos a trabajar en el taller que viene. Aquí vemos la estructura clásica de la carta. Dijimos que tenía un saludo inicial, un cuerpo, que es la parte más importante, la más sustanciosa, y la despedida. Pero también tenemos otra estructura, una estructura de temas. Hay un tema 1 con ideas que desarrollan en ese tema, un tema 2, un tema 3, y así puede ser 3, 4, 5 temas, dependerá de la extensión y cada tema se abrirá en varias ideas que refuerzan o ejemplifican o explican ese tema que está desarrollando el autor. Estos temas los encontramos en su mayoría en el cuerpo de la carta, pero algunos ya empiezan a insinuarse en el saludo de inicio y algunos tal vez es retomado en la despedida. Así que en toda la carta vamos a ver una estructura de temas que tienen una relación unos con el otro y es nuestro propósito identificar esos temas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, algo que nos dijo Nelly es que una carta se lee de principio a fin. Así lo hicieron quienes recibían estas cartas. Cuando llegaban a sus congregaciones, las leían y no es que leían el capítulo 1, sábado o el domingo siguiente leían el capítulo 2.
leían toda la carta de corrido. Bueno, nosotros deberíamos hacer lo mismo, y mientras leemos la carta, tendríamos que ir buscando los temas que van sobresaliendo en la carta. De esa forma, nosotros vamos a acercarnos al tema central que domina toda la carta. Con estos pequeños desarrollos de temas que vamos a encontrar en los distintos capítulos, vamos a encontrar una idea central, aquello que el escritor quiso abordar, y eso nos va a llevar también a descubrir la intención del autor. ¿Por qué escribió el autor esta carta? Y ese sería el fin de este primer análisis. Es un análisis, podríamos decir, bastante superficial, porque es una observación muy general, muy a vuelo de pájaro, podríamos decir. Leemos la carta y vamos a procurar detectar temas y lo vamos a ir anotando, con la idea de saber, bueno, ¿qué quiere tratar el autor? Y de esa forma nos vamos a acercar a la intención del autor. Esta intención es la que después nos va a guiar en el estudio más profundo de la carta. Si el autor quiere corregir un problema, vamos a saber que cuando estudiemos una parte de la carta, esa parte tiene alguna relación con este problema que el autor está queriendo corregir. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio por grupitos chiquitos, grupos de 4 o 5 personas. Vamos a mirar un pequeño video de resumen del libro de Filipenses, y mientras lo vamos mirando, les pido que vayan escribiendo las ideas que van encontrando en la medida que van viendo este video, ideas que ven en la carta a los Filipenses. Vemos el video y al terminar compartimos la idea que... disculpen, me voy de la conexión. Ahora sí. Vamos a ver el video y después de ver el video nos vamos a dividir en grupos. El diseño de esta carta no desarrolla una sola idea de principio a fin, como muchas de las otras cartas de Pablo. Más bien, Pablo ha reunido una serie de ensayos cortos, reflexivos o bocetos, y todos giran alrededor del centro de gravedad de esta carta, tema en el capítulo 2. Este recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías, su vida, muerte, resurrección y exaltación. Luego, en cada uno de los bocetos, Pablo tomará palabras o ideas claves de ese poema para mostrar que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. Así que Pablo inicia la carta en oración de acción de gracias y agradece a Dios por la generosidad de los filipenses por su fidelidad, y expresa su confianza de que la obra transformadora que Dios ha empezado en ellos continuará mostrándose en más de esas hermosas expresiones de fidelidad. Y Pablo luego se enfrenta a la preocupación obvia de ellos en ese momento, que es su condición en la prisión. Estar en una prisión romana no era algo fácil, pero paradójicamente había resultado en algo bueno para extender las buenas nuevas acerca de Jesús. Todos los guardias romanos, los administradores, todos saben que Pablo está en prisión por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y su aprisionamiento ha inspirado confianza en otros cristianos para hablar de Jesús más abiertamente. Y Pablo es optimista de que será liberado de la prisión. Pero es posible que sea ejecutado. Y mientras reflexiona en esto, dice que realmente no sería tan malo, porque para mí, dice Pablo, vivir es el Mesías y morir es ganancia. Para Pablo, su vida en el presente y en el futuro es definida por la vida y el amor de Jesús por él. Así que, si es ejecutado, eso quiere decir que estará con Jesús, es grandioso para él.
Y si es liberado, significa que puede seguir trabajando para empezar más con la de Jesús, lo que sería mejor para las demás personas. Y esto es lo que él espera que suceda. Y nota cómo funciona este flujo de pensamiento. Morir Jesús no es el verdadero sacrificio para Pablo. Más bien, es permanecer vivo para servir a otros. Así que esa es la manera de Pablo de participar en la historia de Jesús. Ir para amar a otros más que a sí mismo. Pablo vuelve a los filipenses y los exhorta a participar del ejemplo de Jesús pensando de la misma manera que les dije, sus vidas como ciudadanos deben ser consistentes con las buenas nuevas del Mesías. Así que estos cristianos en Filipos vivían en un millero de patriotismo romano, pero su manera de vivir debe ser moldeada por otro rey, Jesús, y eso podría traer persecución. Pero ellos no deben temer sufrir por estar asociados a Jesús, porque es la manera de vivir la historia de Jesús mismo, lo que lleva a Pablo al gran poema del capítulo 2. Es muy rico y está lleno de ecos de pasajes del Antiguo Testamento, especialmente la historia de Adán y su región en Génesis 1 al 3 y de los poemas del siervo sufriente en el libro de Isaías. Este poema es digno de memorizarse. Es una hermosa versión condensada de la narrativa del Evangelio. Antes de volverse humano, el Mesías existía en un estado de gloria e igualdad con Dios. Y a diferencia de Adán, quien trató de alcanzar la igualdad con Dios, el Mesías eligió no explotar su condición de igualdad para beneficio propio. Más bien, se despojó a sí mismo de esa condición. Se hizo hombre, se volvió siervo de todos y aún más que eso, permitió que lo humillaran. Él fue obediente al Padre al ir a morir en una cruz romana. Pero a través del poder y la gracia de Dios, la vergonzosa muerte del Mesías fue revertida a través de la resurrección. Y ahora Dios ha exaltado a Jesús hasta lo sumo, como el Rey sobre todo cuanto existe, otorgándole un nombre que es sobre todo nombre, para que toda la creación reconozca que Jesús, el Mesías, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, esta última declaración es asombrosa. Pablo está citando Isaías capítulo 45, un pasaje donde toda la creación reconoce al Dios de Israel como Señor. El punto de Pablo aquí es muy claro. En el Jesús crucificado y resucitado, descubrimos que el único y verdadero Dios de Israel consiste en Dios el Padre y el Señor Jesús. Así que para Pablo, este poema expresa su convicción acerca de quién es Jesús. Y hace algo más. Ofrece el ejemplo de Jesús como una manera de vivir que sus seguidores deben imitar. De manera que por esta razón, Pablo continúa inmediatamente contando dos historias. Primero, acerca de Timoteo y luego sobre Epafrodito, porque ambas son ejemplos de personas que están viviendo la historia de Jesús. Timoteo es como Jesús, porque él está constantemente preocupado por el bienestar de otras personas, más que por el suyo. Y Epafrodito, a quien los filipenses enviaron con su regalo, terminó arriesgando su vida para servir a Pablo en la prisión. Se enfermó tanto que casi murió tratando de ayudar a Pablo. Pero Dios tuvo misericordia de él y de Pablo al librarlo de perder un amigo. El punto de Pablo aquí es que este tipo de personas son ejemplos vivos de la historia de Jesús y son dignos de imitar. Luego, Pablo se vuelve hacia su propia historia como ejemplo. Esos cristianos que habían estado demandando la circuncisión de los cristianos no judíos, recuerda su carta a los Gálatas, todavía están causándole problemas a Pablo. Le siguen recordando de su pasado cuando solía perseguir a los seguidores de Jesús, cuando intentaba mostrar su rectitud delante de Dios con su celosa obediencia de las leyes de la Torá. Pero al igual que Jesús, Pablo ha desechado todo ese estatus y sufrimientos y de su amor sacrificial. Y hace todo esto esperando que el amor de Cristo lo sostenga hasta la muerte y hasta la resurrección. Así que Pablo dice que para los seguidores de Jesús, su verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero para Pablo, esto no significa que debemos estar esperando salir de la tierra e ir al cielo algún día. Más bien, el cielo es el lugar trascendente donde Jesús gobierna como Rey. Y él dice, esperamos ansiosamente que nuestro Rey Salvador venga de ahí y regrese, para traer su reino de justicia sanadora y de amor transformador, para producir una nueva creación. Luego, Pablo reta a los filipenses a seguir viviendo la historia de Jesús.
El primero se dirige a dos mujeres líderes prominentes en la iglesia que trabajaron junto a Pablo, y ellas tienen alguna clase de conflicto. Así que Pablo les ruega que sigan el ejemplo de humildad de Jesús, que se reconcilien y sean unificadas. Pablo luego exhorta a los filipenses a no rendirse al temor, sino que a pesar de la persecución, expresen todas sus emociones y necesidades a Dios, quien les dará paz. Y esa paz, dice Pablo, viene al enfocar sus pensamientos en lo que es bueno, verdadero y amable. Siempre hay algo por lo que podrías quejarte, pero un seguidor de Jesús sabe que todo en la vida es un regalo, y podemos elegir ver la belleza y la gracia en cualquier circunstancia de la vida. Lo que lleva a Pablo a su conclusión. Él agradece una vez más por el regalo sacrificial de los filipenses y quiere que sepan que sus prisiones, sus tiempos de pobreza, no son verdaderas dificultades para él. De hecho, se convirtieron en sus mejores maestros, mostrándole que no importan sus circunstancias. Él ha aprendido el secreto del contentamiento, la simple dependencia en aquel que lo fortalece. Pablo ha llegado a ver su propio sufrimiento como una participación en la historia de Jesús. Muy bien. Ya vimos el video, fue bastante rápido. Ahora nos vamos a dividir en grupos de 5 personas y 5 minutos vamos a tratar de anotar los temas que encontramos en este pequeño resumen. Procuren no perder mucho tiempo con los saludos para aprovechar estos 5 minutos y tratar de descubrir al menos los temas más sobresalientes en la carta a los filipenses. Y la idea ahora es compartir por el chat, ya van haciendo, los temas que encontraron en este video. Vamos a ir leyendo algunos temas. Reconocimiento de la fidelidad de los filipenses, unión, grupo, depender de aquel que nos fortalece, ciudadanía celestial, la vida de Jesús y la vida de un cristiano. Tema central, vivir como Cristo. Vivir como cristiano. Pablo experimentó a través del sufrimiento, crecimiento y el progreso del Evangelio. Muy bien. A ver, ¿qué otro más tenemos? Libertad en Cristo, dejar de un lado a sí mismo para predicar la palabra. Muy bien. Reconozco que el tiempo, bueno, gratitud dice, reconozco que el tiempo no fue el suficiente para analizar muy bien los temas, pero nos da un acercamiento a esto, justamente, a los temas. Y por lo que hay bastante coincidencia entre todos los grupos, y dentro de todo los temas giran en un marco que los engloba a todos. Y estos temas nos apuntan o nos llevan a buscar la intención del autor al escribir esta carta. Y al tener la intención del autor, también nos vamos a acercar a la idea principal de la carta. ¿Y qué es la idea principal? Muy bien, eso nos lo va a explicar Paola, qué es y cómo encontrar la idea principal de una carta. Bueno, ahora le voy a pedir a Andrés que me comparta el título, y hemos ido como de lo general a lo particular, hemos ido como desglosando, mirando el contexto, mirando qué es una carta, las partes que tienen, el contexto, cosas generales. Hemos ido a ver el video y ahí hemos podido entender y mirar, después se los dejamos para que ustedes puedan volverlo a mirar. Entonces hemos ido viendo cada capítulo, qué es lo que va diciendo Pablo en la carta, en cada uno de los capítulos, porque, como ya nos dijo Nelly, la carta nosotros la tenemos en nuestras Biblias separadas por capítulos y versículos, y la leemos en partes, pero es un todo. Entonces, ese todo que Pablo escribió tiene una idea central y principal en la carta, y entonces lo importante es que podamos, luego de haberla leído y haber observado lo general, empezar a desglosar y a poder entender qué es lo principal, cuál es la idea central que tiene la carta. Esto es lo que hacemos cuando estudiamos cualquier otro texto, vamos viendo las ideas principales. Cualquiera que da clase, y las maestras, los profesores, saben que es importante poder encontrar ideas principales. Y en las cartas paulinas, en las epístolas, es importante que podamos
en ese todo que es la carta, encontrar una idea principal. Entonces, hubo alguna dificultad con los grupos, somos muchos y no vamos a poder volver a trabajar en grupos, lamentablemente, y la idea era poder trabajar, pero los voy a invitar a que por el chat podamos compartir, si alguno de ustedes se anima, vayan pensando, ya conocemos, hemos leído muchas veces esta carta, muchos de ustedes han predicado de estas cartas, entonces que podamos compartir en el chat, en un párrafo, cuál les parece a ustedes que es esa idea principal. ¿Sí? Yo los voy a ir leyendo y a manera de un ejemplo podemos ver o podemos decir que esta es una carta que Pablo escribe estando en prisión y es una carta de agradecimiento. Agradece a los filipenses por la ofrenda que envió a través de Epafrodito, y es una carta que nos muestra modelos a seguir. Pablo se pone como un modelo humano, pero en el capítulo 2 vamos viendo que es el modelo principal, el mejor y el mayor modelo a imitar y a ver en esta carta es la figura de Jesucristo como mejor y mayor modelo en relación al amor, a la humildad, a la entrega. Y también esta carta nos muestra otros modelos de personas, modelos buenos, algunos no tan buenos, y también nos insta hacia la unidad. Acá nos están poniendo y ya están participando, trátenlo de poner en un párrafo, porque la idea esa sería concentrar la idea en un párrafo. Vamos a ver qué nos sale. Lleva más tiempo, pero acá nos dice que el modelo es Cristo, la idea principal es el gozo y la vida cristiana, el valor del nombre de Jesús, el vivir es Cristo, que observemos la misma actitud de Jesucristo, que sigamos el ejemplo de amor y entrega de Jesús. El único Dios verdadero consiste de Dios, el Padre y el Señor Jesús, vivir como hijos de Dios. Jesús es la fuente de gozo para nuestra vida, el centro de nuestra vida. Hablamos mucho de Jesús, el centro, muy buenas estos aportes. El gozo, estar firmes en Dios, que el vivir es Cristo. Entonces, Pablo, de alguna manera, a través de todas las palabras que escribe en esta carta, nos lleva a obtener una idea. Franco dice, ejemplo a seguir y mantener la fidelidad a pesar de que sus vidas corrían peligro y sus familias también, la libertad que Jesús nos otorga, perfeccionamiento cristiano. Quizás si lo hacemos con un poco más de tiempo, lo podamos hacer afinar a esto que estamos escribiendo, pero son ideas que van surgiendo de haber leído el problema de judaizantes legalistas y cómo llegarán a ser más completos en Cristo, animar a la iglesia a permanecer en el Señor frente a circunstancias diversas que amenazan, agradecimiento por las ofrendas. Bueno, tenemos como un montón de ideas que luego sería bueno poderlas entender como cuál es la idea principal de la carta. Hay una imagen más, Andrés, y acá seguimos escribiendo porque pensar en lo que edifica, morir al mundo, esas son. Entonces íbamos a trabajar en grupo, ahora lo estamos haciendo en vivo y en directo. Morir al mundo y luchar viendo la recompensa, la cual es Cristo. En el capítulo 2, como recién dijimos, y como se vio en el video, después se los volvemos, los invitamos a que lo vuelvan a leer, es Proyecto Biblia, está el link, alguien lo puso, lo vamos a volver a subir, pero el centro de la carta de Filipenses está en el capítulo 2, habla sobre la figura de Cristo, hay un hermoso poema y podemos ver la importancia de la figura de Cristo como modelo a seguir de nosotros los cristianos, y es un hermoso poema, un eje central cristológico que es muy importante para que lo tengamos en cuenta cuando deseemos desglosar esta idea principal. Vamos
Luego de esto seguimos escribiendo, hay un montón de cosas que están muy buenas, los invito a que la vayan leyendo, vamos a leer una o dos más, y lo voy a invitar a Andrés a continuar, y ya les voy a decir qué nos va a avanzar Andrés. Acá Cecilia nos dijo, habla sobre la encarnación de Jesús, el modelo junto, es Cristo, también Pablo se muestra como modelo, junto con Timoteo y Epafrodito, no negar la fe por la persecución y buscar la fuerza en el Señor. Son todas ideas, cada uno, siempre digo esto, la escribe, la narra, lo cuenta de una manera propia y personal, y es bueno que cada uno lo pueda expresar a su manera, pero podemos, si tenemos un poquito más de tiempo después, poder afinar la puntería y poder descubrir realmente cuál es esa idea principal leyendo toda la carta, la totalidad de la carta. Andrés ahora va a continuar y nos va a presentar ahora sí algunas herramientas para que nosotros, habiendo llevado todo este camino, podamos estudiar y empezar a estudiar una carta. Te dejo a vos, Andrés. Muy bien. Hasta aquí nuestro trabajo fue hacer una mirada amplia del texto. Miramos la carta en su conjunto, tratamos de ver quién es el autor, los destinatarios, el contexto. Leemos la carta de corrido 1, 2, 3 veces buscando temas generales y un tema central de la carta. Muy bien, pero tenemos que predicar y tenemos un pasaje asignado para predicar. Ahora vamos a afinar la puntería, como decía Pau, y vamos a tomar un pasaje y lo vamos a empezar a estudiar, teniendo en cuenta todo lo que llamamos, el contexto, el autor y demás, la idea que nos va a dirigir en el estudio, o sea, teniendo todo eso presente, recién ahora, vamos a pasar y lo vamos a empezar a estudiar, y tenemos muchas herramientas para este estudio. Son herramientas de observación. Van a ver que podemos extraer mucha riqueza del pasaje con la simple observación, estudio profundo del texto, sin recurrir a comentarios, diccionarios bíblicos, que son buenos, pero podemos hacer un estudio preliminar nuestro propio, o sea, trabajar con el texto y dejar que el texto nos hable con la simple observación y, por supuesto, acompañado con oración y con la guía del Espíritu Santo, también que nos va a dirigir en este tiempo de estudio. Ahora vamos a ir viendo algunas de estas herramientas para abordar el estudio de un texto bíblico. Muy bien. Quizás la herramienta más usada y más fácil de usar es buscar palabras repetidas. Aquí hay un texto del libro de la carta a los Filipenses, varios de los ejemplos son de esta carta, y como ven yo resalté algunas palabras que encontré que se repiten. La palabra vivir, vivir, muerte, por otro lado en otro color, morir, partir. Si bien partir y morir no es la misma palabra, yo me di cuenta que se refieren a lo mismo. Igual que quedar y vivir no son la misma palabra, pero se refieren a lo mismo. Entonces esta primera herramienta me ayuda a ver de qué está hablando el autor, el escritor, estas palabras repetidas. Y busco, como ven en el ejemplo, palabras que se repiten o palabras que son sinónimos o tienen un mismo significado o apuntan a la misma cosa. Esta es la primera herramienta. Una segunda herramienta también muy importante son los conectores. Estas Andrés, palabritas que perdón que moleste, pero no te ves vos y no se ve lo que estás compartiendo. Ahí sí. ¿sí? Muy, a ver, déjanos. ¿Querés que comparta entonces, yo, Andrés? Andrés, ¿querés que comparte Nelly. yo? Bueno. Muy bien. Salí vos y yo comparto. Y yo sugeriría que Andrés apague su cámara porque tiene muy baja señal. Perdona a todos los que están escuchando, pero si no hacemos esto, se nos complica a todos. Bueno. Bien, ahí estamos. Muy bien. Quedamos en los conectores.
Sí, pero mostra de nuevo esto porque nadie lo Bien, vio, ¿no? no se vieron las palabras repetidas. Esta es la primera herramienta, y ahí pueden ver, elegí un pasaje de la carta de los Filipenses, y marqué dos palabras, con rojo, vivir, vida, vivir, quedar, y con verde, muerte, morir, partir, hacen referencia a la misma idea. Podría buscar más palabras repetidas en este pasaje, pero a modo de ejemplo elegí estas dos. Vamos a la siguiente herramienta, los conectores. Son estas palabritas que sirven para unir... no, te me pasaste, Nelly. Volví, por favor. Bueno, ahí está. Son palabras que sirven para unir ideas. Y cada conector tiene un cierto significado. Yo aquí marqué en rojo algunos conectores, porque, antes bien, otra vez porque está 3 veces, más pero es un conector muy importante, cambia o le da sentido a la oración cuando aparece esta palabrita, y hay muchos más. En la siguiente placa, ahora sí, Nelly, a modo de ejemplo, también vamos a ver muchos conectores y el significado que tienen cuando los encontramos. Nelly, ¿podés avanzar? Bien, aquí vemos varios conectores. Son algunos, son muchos más, pero estos son... Te me pasaste, Nelly. Bueno, con causa y efecto. Otra herramienta que también suele aparecer mucho, sobre todo en las cartas. Aquí vemos con azul una oración que es la causa para que resulte lo que está resaltado en rojo. Como causa, Pablo dice que la oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo producen este efecto, resultan en liberación para él. Aquí vemos entonces una unión de dos ideas donde una es producto, o sea, la segunda es producto de la primera. Pasa lo primero y como consecuencia tenemos lo segundo. Contrastes. Aquí el autor compara dos ideas y muestra la diferencia entre uno y otro. Tenemos en rojo una idea y en azul tenemos el contraste, la idea contraria. En el contraste nosotros tenemos que ver, bueno, ¿qué contrasta el autor? ¿Por qué compara uno con el otro? ¿Qué quiere resaltar con este contraste? ¿Cuál es el peso de uno y el peso del otro? Son preguntas que tenemos que hacernos cuando encontramos este tipo de comparaciones. Veamos otra herramienta más. Comparaciones. Aquí también hay dos ideas que se ponen una al lado de la otra, pero esta vez se resalta la similitud. En el anterior, los contrastes eran las diferencias. Hay dos cosas que son diferentes y hasta opuestas. Aquí hay dos ideas que son similares. En este caso, Pablo compara lo que enviaron los filipenses con un sacrificio acepto y agradable a Dios. Aquí compara estas dos ideas. También cuando encontramos estas comparaciones tenemos que ver qué se compara, cuál es el rasgo que es común entre uno y otro, y buscar estos matices en las comparaciones. ¿Por qué el autor quiso ejemplificar con la segunda idea una primera idea que él comparte? Muy bien, seguimos con la otra herramienta. Muy bien, figuras retóricas o literarias. Tenemos, vamos a encontrar en las cartas muchas figuras, muchos recursos que usa Pablo para ejemplificar o para resaltar una idea. Aquí yo puse solamente 2 ejemplos. Quizás la figura retórica que más encontré o más conozcamos es la metáfora. Lo que está resaltado en rojo, por ejemplo, dice Pablo que aunque él sea derramado, Pablo iba a ser
literalmente derramado en libación? Sabemos que no. Él usa una metáfora para contar que lo que él esperaba en su vida. Asimismo, hay otros elementos más adelante cuando él habla guardado de los perros. ¿Estará Pablo pensando en los caninos, en animalitos que ladran y muerden? Sabemos que no. El sentido común nos dice que no. Que aquí Pablo está usando una figura para referirse a alguien de la misma forma que usa esta expresión mutiladores del cuerpo, o cuando habla de la circuncisión, o cuando habla de la carne. Son elementos que usa Pablo para compartir una idea, pero lo hace de una forma literaria. Hay muchos recursos literarios, muchas figuras retóricas, no voy a dar el nombre de todas, porque son muchas y quizás llevaría mucho tiempo explicar en qué consiste cada una, difiere una de otras. Pero creo que lo común nos va a decir cuando algo que estamos leyendo no es totalmente literal. Y el sentido común nos va a ayudar a ver, bueno, que no es literal. ¿Por qué lo pone el autor? ¿Por qué en este caso lo puso Pablo? ¿Qué está queriendo decir? De esto que utiliza, por ejemplo, de los mutiladores del cuerpo, de esta figura, ¿qué está queriendo resaltar Pablo? Muy bien. Hay una página, yo después se lo voy a compartir en el chat, donde tenemos una gran lista de figuras retóricas que uno puede consultar para tener cierto conocimiento de qué podemos encontrar en los textos. Muy bien. La siguiente herramienta. Preguntas y respuestas. A Pablo le gusta hacer muchas preguntas y a veces él mismo se la responde, a veces él deja la pregunta abierta y deja que el auditorio, sus destinatarios respondan. Tenemos que también buscar este tipo de diálogo en las cartas y pensar, bueno, ¿por qué esta pregunta? ¿Se espera una respuesta? ¿La respuesta está implícita? Pablo mismo da la respuesta. Por ejemplo, este pasaje está tomado ya no de Filipenses. En Filipenses no encontramos preguntas. Sí, en Romanos vemos muchas. Y aquí vemos que Pablo mismo, él pregunta y se responde. Pregunta y se responde. Hay algunas preguntas que son retóricas, donde la respuesta es obvia. No esperan en realidad una respuesta. Bueno, ese tipo de análisis tenemos que hacer cuando encontramos este tipo de preguntas. La siguiente herramienta. Cláusulas condicionales. Es similar a las causas y consecuencias o causa y efecto, pero en este caso lo que está en rojo sería mi cláusula condicional y se debe cumplir para que suceda lo que está remarcado en azul. Una cláusula condicional es justamente eso, es una sentencia donde se debe cumplir la primera parte para que suceda la segunda parte. En este caso, Pablo está esperando o da por sentado o espera que se den estas situaciones de consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión en el Espíritu, afecto entrañable, misericordia, para luego pedir, bueno, mismo amor, unanimidad, sentir una misma cosa. Esta palabrita sí, que vemos en la parte en rojo, nos puede ayudar mucho a detectar las cláusulas condicionales. El sí suele aparecer en este tipo de oraciones condicionales y cuando las encontramos tenemos que, bueno, empezar a ver si hay algo que se va a cumplir después, si se cumple en esta primera parte. Seguimos con la otra herramienta. Muy bien, esta es importante. Tenemos que buscar en el texto acciones o roles de Dios y acciones o roles de las personas. Ver quién es el responsable de hacer algo. Por ejemplo, aquí Pablo está diciendo que hay que ocuparse de la salvación con temor y temor. ¿Quién se tiene que ocupar? Bueno, amados míos, él se dirige a alguien, amados. O sea, los filipenses son quienes se tienen que ocupar
de esta tarea. Y después dice que Dios se encarga, o Dios es quien produce el querer como el hacer. Aquí vemos que los filipenses tenían una acción que cumplir y Dios tiene otra acción para cumplir. Una herramienta más. Los que expresan emociones. En las cartas lo vamos a ver. Es bueno leer las cartas en voz alta, las cartas de Pablo. A veces cuando lo estamos leyendo, con la misma nos podemos dar cuenta de que hay emociones en esas palabras. A veces tan explícitas como lo vemos aquí en el ejemplo, pero a veces en la redacción podemos darnos cuenta que se trasluce o alegría, o cierto enojo, o a veces un poco de tristeza. Tenemos que detectar esos elementos porque nos ayudan a entender también qué está queriendo decir el autor cuando escribe eso. Aquí hay términos que expresan emociones, mas tuve por necesario. Me da la idea de que estaba con cierta preocupación Pablo. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Rodito. Aquí nos comenta también de que Rodito angustió, o sea, contando la angustia de este hombre. Él mismo habla de su tristeza, o la tristeza que quería evitar. Y aquí vemos en este pasaje que hay tristezas por un lado, gozo por el otro, o deseo de gozo. Hay un cierto sentido de preocupación. Son elementos que podemos ver con estas palabras, pero a veces también con los temas que va tratando, podemos darnos cuenta de que hay ciertas emociones en el fondo. Otra herramienta más, avanzamos, Nelly. Muy bien. Cita de autoridad, muy importante. Este está tomado de Romanos. Pablo aquí cita un salmo, cita a David para respaldar una idea. Cuando encontramos estas citas, tenemos que ir a esa cita y ver el contexto de la cita, en este caso del salmo, y preguntarnos por qué el autor incluye esta, de qué forma respalda lo que está diciendo, por qué recurre a esto. Son preguntas que nos ayudan a entender por qué el autor incluyó eso para fundamentar o para continuar con sus exhortaciones. Y creo que esa es la última. A ver, Nelly, una más. Sí, esa es la última. Cortamos nomás aquí. La idea era trabajar en grupos, pero bueno, lo vamos a saltear esta parte. Y fuimos muy rápido. Vamos a ver cómo hemos compartido. Ahí creo que varios preguntaron de poder tener estas diapositivas. Vamos a tratar de compartírselas. Para el que viene seguro que sí, veremos cómo lo puedo hacer ahora. Bueno, estas son algunas de muchas herramientas que tenemos a disposición para empezar a desmenuzar el mensaje. Con cada herramienta vamos a ir descubriendo la idea del autor, qué está comunicando, por qué lo está haciendo. Son insumos que en principio nos bendicen a nosotros, al que estudia, nos alimenta al que estudia, pero también son insumos para cuando tengamos que compartir el mensaje. A la hora de compartir, todo esto que estudiamos nos va a servir para preparar un sermón, una clase bíblica, o aún para aconsejar a alguien. Voy a aconsejar con lo que dice la palabra, con lo que yo encontré en la palabra, y no tanto con lo que yo creo o lo que yo pienso del pasaje. Muy bien, y con esto tenemos ya un estudio un poquito más cercano al texto. Ahora sí, Nelly va a cerrar un poco la idea de lo que vimos en esta tarde. Bueno, vimos muchas cosas en poco tiempo. Hago un pequeño resumen. Hicimos el énfasis de que cada carta estaba dirigida a una situación especial, ¿sí? Eran circunstanciales o situacionales. Por esa razón, cuando estudiamos un pasaje de una carta o una carta
Primero tenemos que ver la carta entera. Y tenemos que ver qué contextos, los contextos que rodean a esa situación. Contexto histórico, contexto doctrinal, cultural, todo lo que más podamos saber de todo lo que rodeaba la situación. Consultar el libro de Hechos nos da muchos datos, sobre todo algunas cartas, de otras no tanto. Después pasamos a ver que las cartas tienen una estructura básica y a la vez una estructura de temas. La estructura de temas nos fue mostrando que hay algunos temas que son los más importantes y hay otros subtemas que también son destacados, pero tenemos que saber diferenciar esto. ¿Cuáles son los temas claves que el autor quiso transmitir a esa comunidad? De ahí salió la idea central de la carta, ¿sí? Después de ver toda la estructura de los temas, podemos sacar cuál es la idea central de toda la carta. Debe haber algo importantísimo, prioritario, que el autor quiso transmitir a la comunidad, que después lo va a ir aplicando o demostrando o desglosando de distintas formas. Para poder analizar si un pasaje de esa carta, vamos a recurrir a las herramientas. Son muchas. No todos los pasajes responden a todas las herramientas. Las que nombró Andrés fueron palabras repetidas, conectores, causa y efecto, contrastes, comparaciones, figuras retóricas, preguntas y respuestas, cláusulas condicionales, acciones o roles de Dios o de las personas, términos que expresan emociones y citas de autoridad. Lo bueno es, uno dice, bueno, sí, pero para hacer todo este análisis me lleva, ¿cuántas veces tengo que leer el pasaje y la carta? Y sí, es que esa es la idea. Estamos recibiendo una carta de un apóstol y no la podemos leer en parrafitos o darnos por satisfechos de leerla una vez y decir, ah, ya la leí. Si vamos a predicar un pasaje de una carta, primero leamos la carta entera, si es posible, varias veces. Sobre todo las que son más cortas. Varias veces, si es posible, podemos usar distintas versiones. Después nos enfocaremos en un pasaje. Ese pasaje, al ir analizando, utilizando las distintas herramientas, vamos a ir viendo muchas cosas y vamos a ir leyéndolas muchas veces, hasta que casi ya lo vamos a ver de memoria ese pasaje. Pero eso nos va a poder introducirnos, meternos en qué quiso transmitir el autor. Vamos a poder sentir al autor. Entonces, cuanto más veces la leamos, cuanto más tiempo le dediquemos a indagar el texto, mejor. Hoy lo que estuvimos viendo fue lo que concierne a fidelidad al texto. Nuestros tres pilares son fidelidad al texto, cuando prediquemos, transmitir un mensaje claro y que sea relevante para la actualidad, para la iglesia, para la sociedad. Hoy nos abocamos a ser fieles al texto. ¿Cómo ser fieles al texto? Primero de todo, entonces, buscar la estructura, buscar la idea central de la carta y después analizar con las herramientas lo más que podamos un pasaje. En la próxima sesión veremos lo que tiene que ver con cómo esa carta que fue escrita a lectores de hace 2000 años, ¿sí? Una vez que sabemos lo que el autor le quiso transmitir a sus lectores, cómo traerla a nuestros días y poder transmitirlo de manera clara.